no se vengan con 15.000 coronas, vénganse con 20.000 o 24.000, Anda, que son exacto. alrededor Sí. de Bien, 2.400 claro. euros. Bien importante, ¿por qué? Porque muchos trabajos te llaman por contacto. Ya estando acá te das cuenta que la realidad es completamente diferente. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Hoy me encuentro con... Raúl, Y Johnny otra vez. Exacto. Ellos siempre están en mis videos. Y siempre estamos tomando. Siempre estamos Ese- tomando. ese es nuestro problema. ¿Verdad? Ahora, Salud. Raúl nos ha preparado unos negronis súper ricos, así que salud. Saludcita de la buena. Saludcita de la buena, ya se lo para saben México. ellos, exacto. ¿De dónde son ustedes, amigos míos? somos de Chile, Chile. Valparaíso El equipo específicamente. que perdió ayer. Perdimos con Colombia. O bueno, ok, que me tiré ni eso. modo. Edita. Ok, ellos son de Chile, entonces nos van a platicar acerca de su experiencia aquí en Suecia. Ya saben que yo soy de México, así que bueno, vamos a ver cómo les ha cambiado la vida a Suecia y cómo llegaron hasta aquí. Así que, empiecen. ¿Por qué viniste aquí a Suecia? Vine porque En una noche de alcohol en y una noche de todo, alcohol me de levanté y copas. me dije... El año pasado yo estaba viviendo en España, viví en México también. Saludos, banda. Y el año pasado cuando estaba en España dije, quiero hacer un cambio y practicar el inglés. Dije Suecia porque uno, es más fácil aplicar a una visa, y segundo porque el inglés no es lengua materna, pero todos los hablan. Así que es mucho más fácil practicarlo. No te sientes mal cuando cometes un error. Hice el papeleo, vine para acá. Me demoré 2 meses desde que me aprobaron la visa. Oye, sí, espérate, ¿cuánto tiempo te demoraste? 2 meses. A ver, mi visa estuvo en 2 meses. Ok. Mi visa estaba desde enero en adelante. Ok. Pero yo arribé acá en marzo. Y yo no- Just Y playing. mientras tanto conocí a John por Facebook. Ajá. ¿Por Tinder? Claro. Tengo Tinder Premium, así que podía tener más distancia. Bueno, Ahí contáctenlo. bueno, la verdad hicimos match. Exacto, Y- hicieron match y luego ¡pum! Se y luego, vinieron los ¡pum! dos. Y este tipo me ayudó y conversamos mucho. Y ya desde acá, al optar un tipo de visa que no tienen nada, parte de cero acá. Encontrar un trabajo puede ser fácil o difícil, dependiendo de la suerte o el destino en sí. En mi caso me resultó fácil. John me dio un par de contactos, me dijo, y el tercer día acá ya tuve trabajo. Ok, súper rápido. Súper rápido. Trabajo en cocina, soy chef en un restaurante y... Exacto. De hecho, los dos son chefs. Sí, somos compañeros, trabajamos en el mismo restaurante en áreas distintas Y no Exacto. somos gordos. y no Y somos nos- gordos. Y no somos gordos, eso es lo más. Bueno, lo quizás yo importante. sí un poco más que él. Primero, antes de, toda la gente me decía, quizás no es, el país es frío, la gente no se comunica, va a estar solo, va a pasar bebiendo, que es algo que es casi un deporte sueco. Y es verdad. es verdad. Ya estando acá te das cuenta que la realidad es completamente diferente. Cada persona tiene experiencias distintas y claramente cuenta lo que vivió o lo que escuchó de alguien cercano. Pero en mi experiencia, ahora como me están preguntando, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Sí? No te No arrepientes me para arrepiento nada. de nada, de nada. Ok, qué cool. Amo Suecia. Oye, pero a ver, ¿con qué visa te viniste aquí? ¿Qué visa es la que tienes? Yo acá opté a una Work and Holidays. Ok, entonces tú no tuviste que tener un trabajo antes de venir aquí a Suecia. O sea, tú lo podías Eso es tener aquí. diferente, o sea, cada visa es diferente. Ok. Por ejemplo, si quieres, cuando opté a España u otro lado, Ajá. tú tienes que tener un contrato de trabajo y después hacer el papeleo. Pero en cambio, cuando optas a algo que es Work and Holidays, tú solamente tienes que acreditar un dinero de subsistencia para los primeros 2 o 3 meses y después es cosa de suerte. Te permite viajar y trabajar en un país determinado por X tiempo. En este caso, trabajar en Suecia por un año, residente sueco por un año, en el cual puedo optar a beneficios o lo que sea. Ok, entonces tu experiencia hasta ahora en Suecia ha sido genial. ¿Te ha Genial. gustado? ¿Lo recomiendas? 10 de 10. Arríguense. Arríguense. Están a una decisión de cambiar su vida cada día. Tienen 365 oportunidades. Háganlo por ustedes. Y hay muchos chilenos que siguen este canal y quieren saber cómo llegar aquí a Suecia. Cada país tiene distintos... Como requisitos. Distintos requisitos para cada país, tanto para optar a una visa de trabajo, visa de estudio o visa de vacaciones y trabajo, como Ajá. sería esta. No tengan miedo de arriesgarse. Ujú. A veces es quizás difícil, por ejemplo en mi caso, me vine solo, Ujú. sin nada, o sea, conocí a este tipo por Tinder, no, por Facebook. Por Facebook. Y ya, él me dio consejo y todo, pero a la vez sigues viniendo solo y es cosa de arriesgarte. Quizá no te pueda resultar la cosa en un principio, pero al fin y al Exacto. cabo va a ser un aprendizaje. O sea, La motivación, la motivación caramba. que necesitas, carajo. Exacto. Oye, ¿y cómo ves de lo del idioma? ¿Qué tal? Porque ahora no sabes sueco, sí. No, Un poquito. a ver, tampoco entiendo, para que Ok. te vaya a mentir. Acá digamos que casi el 80% de la población habla inglés, Mm, pero puedes aprenderlo. Hay muchos lugares en que te enseñan sueco gratis si gustas. Sé que la Cruz Roja hace, no he ido por tema de
bueno, los que trabajan en cocina saben que no tienen horario. La Cruz Roja es un lugar, o sea, de ayuda siempre comunitaria, tanto para ayudar con tema alimenticio, de ropa o cualquier forma de ayudar. Okay. Y ahí hacen clases de sueco para los inmigrantes. 2 veces por semana creo, está el horario, es cosa de buscarlo. Este país te da todas las facilidades que buscas. Sí. Todo lo que necesitas, o sea, tienen que salir de su zona de confort y jugarse. Sí, es verdad, porque hay muchos que quieren todavía, o sea, que sí quieren viajar, que sí quieren venir aquí a Suecia, pero les da mucho miedo. O sea, la decisión es de ustedes, chicos. Uno es cosa de perspectiva, cómo ven la situación. Y dos, es decir, que cada cosa que hacen es aprendizaje al fin y al cabo y les va a servir. Exacto. No, sí, amigos, de verdad, en serio, arriésguense y salgan de su zona de confort y de verdad les va a cambiar la vida. 10 de 10, Suecia. Exacto, muy bien, muy bien. Ahora vas, Jonathan. Un besito. Tú viniste también por Working Holiday. Sí. Ok. Pero estuve viviendo primero 6 meses en Canadá y tenía que salir a los 6 meses, así que dije, Suecia. Me vine acá sin ninguna expectativa, como solo dije, ya voy a hacer plata y jamás tuve el sueño de venir a Suecia. De hecho, Suecia fue como, ok, la segunda opción. No Después de muy Australia, interesante, fue como de, a ver pero qué pasa. finalmente ya voy a cumplir 6 meses acá y creo que ha sido una de las mejores experiencias de vida que he tenido acá en Suecia. He conocido a mucha gente genial, Fantástico. Michelle, Raúl, acá tenemos un pequeño italiano. Ah, sí. chino Ahorita se los que está enseño, que está durmiendo. Eh, Se quedó dormido con nuestra plática porque no nos entiende. Exacto. Como dije, siempre viene con la perspectiva de voy a trabajar, voy a hacer dinero y luego voy a seguir viajando. Ahora me gustaría quedarme acá. Porque en Ok. verdad Suecia es un país genial. Pero para mí, esta ciudad, si se arriesgan y quieren venir para acá, esto lo tiene absolutamente todo. Sí. Sí, absolutamente todo. Va a poder tener lagos, bosques, la ciudad grande en sí. Ujú. Lo tiene todo. Más de 173 bares. Ah, Así mira, que y lo sabe. aprendo rápido. Exacto, De eso hecho, fue lo primero que aprendí. Ya sabe más de bares que yo. Exactamente. O sea, yo ni siquiera o sea, sabía que había más de 173 bares. 173 bares. Para mí, obviamente, fue un poco más difícil porque no tenía contacto acá. Encontré trabajo, sí, a las 2 semanas. Bueno, hay que decir algo. Nosotros somos cocineros. Por ende, va a ser mucho más fácil que encontremos un trabajo rápido. Hay gente que se tardaba hasta 3 meses en encontrar trabajo, pero encuentran. El otro día me encontré en una fiesta con este italiano que está durmiendo, con una chilena que estaba en el grupo de Working Holiday Chile. Le voy a decir a Michelle que deje Ah, el sí, slash, es verdad. el link, El perdón. link, el slash. En el video para Sí. que si quieren unirse a ese grupo se unan y ahí siempre les van a contestar todas las preguntas que tienen que ver con la Working Holiday en Suecia. Exacto. Y también tienen el link de WhatsApp para Alemania, para Francia, para todos los países que tenemos convenio con Working Holiday Visa. Tienen un WhatsApp y pueden hacer sus consultas, tienen la página de Facebook y todo. El grupo de WhatsApp es para chilenos. Claramente cada país debería Sí. o tendría Perdón. que tener un... De repente se puede meter, si alguien es de México y quiere saber algo, si alguien es de Perú, si alguien es de Bolivia, del país que sea, Ujú. quieren hacer alguna pregunta, no van a ser las mismas reglas para los países para venir a Suecia, pero sí pueden encontrar algún, no sé, Tips. están buscando trabajo en Ujú. tal restaurante, necesitan un chef. Si eres peruano, boliviano, mexicano, latinoamericano, puedes ir quizás al lugar, no es solamente para ayudar a chilenos. O sea, todo el mundo viene solo aquí. Exacto. Y es muy bueno también tener y conocer personas, porque así se va creando como ese grupo así de familia o algo así. Conocí un par de personas que decían, oye, ¿por qué estás acá? Por Working Holiday. Ay, ¿qué es eso? Mira esto, bla, bla. Le explicaba y me decía, ¿y qué soy tú? Cocinero. Mira, tengo un amigo que tiene un restaurante y lo voy a llamar, dame tu número y si necesitan gente te llamo. Entonces, también está en ustedes. Si vienen acá, no se queden sentados esperando que les lleguen las cosas. Si vienen acá, salgan, chiquillos, todos los días a conocer gente. Sí, hacer networking, eso es muy Muévanse, importante muévanse, aquí. muévanse. Muchísimo. Es Tener importante. contactos. Y es de muy hecho, importante. también es importante. ¿Por qué? Porque muchos trabajos te llaman por contacto. En Exactamente, mi sí. caso, yo llegué gracias a él. Él no me conocía, él dijo, hay un chileno que es cocinero como yo. Hagan my hero. contacto, chicos. Eso es lo importante si quieren venir a un país. La visa, si optas a una Working Holidays, es de máximo 1 año. Trabajo hay, te lo aseguro, trabajo hay. Ujú. Quizás no, si eres abogado, quizás no puedes trabajar acá como abogado porque obviamente las leyes son distintas. Pero puedes trabajar tanto como de camarero o lo que sea, que son trabajos, digamos, entre comillas, sencillos o trabajos que se necesitan. Trabajos relacionados al turismo, porque el turismo es algo que es general, que Uy, hay en casi sí. todos los lugares. Puedes trabajar en eso al principio. Puedes empezar a investigar sobre tu carrera. ¿Cómo sabes si en 6 meses
estando acá, te empieza a gustar, a picar el Ujú. bichito, me quiero quedar acá, empiezas a averiguar qué puedo hacer para ejercer mi carrera acá. Claro. En el caso de un profesor, no sé, hablas con la entidad que corresponde a tu carrera, a tu profesión, y quizás te van a dar la posibilidad de entrar a enseñar inglés o de entrar a enseñar español. Pero primero vas a tener que hacer un curso de sueco. Exacto. Con los 6 meses que trabajaste, juntaste platita, pagaste tu Exacto. curso y de repente te puedes quedar haciendo la vida acá. Otra cosa, ser precavido al inicio, antes de tener un trabajo, o ya desde que empezaste a trabajar Ujú. con tu dinero. Porque cuando tú trabajas y el sueldo no es a fin de mes, es al mes siguiente. Ajá. O sea, lo que trabajas en marzo te lo pagan a fin de abril, no a fin de marzo. Así que tienes que tener ojo y cuidado con eso, porque ya dices, trabajé todo el mes, me viene mi sueldo y el dinero que ahorraste lo gastas en lo que sea, pero dices, no me llegó nada. Y tienes que esperar un mes más para recibir recién el sueldo de marzo. Sí, aquí es como- así lo normal. Sí, aquí es normal. Exacto. Es por ley o como sea, pero Mira, es así. Les, Pero les piden previamente 15.000 ten cuidado. coronas para llegar al país. Sí. Bueno, En nuestra... nuestro país nos piden 15.000 para aprobarnos la visa. Ok. Ok, como Solamente consejo, demostrarlo, no es necesario claro, pagarlo. Pero como consejo, vengan con más porque no saben si van a encontrar pega el primer mes. Pega Y es hay trabajo. algunos casos de Ujú. chicos que Trabajo. deciden irse del país porque no les queda plata y porque no encuentran trabajo. O sea, no se vengan con 15.000 coronas, vénganse con 20.000 o 24.000, Anda, que son exacto. alrededor de 2.400 Claro, euros. Ok. véanlo mejor en corona sueca y lo transforman Oye, en pero, el país. pero ¿cómo lo demuestran ustedes? Puedes Solo con un mostrar papel del un banco. screenshot Ok. de tu cuenta bancaria que tenga tu nombre específicamente. Ujú. Y en el caso, digamos, que no lo tienes y crees que lo puedes conseguir y quieres optar antes, porque digamos ya, es en enero, quiero hacer mi papeleo en enero para poder viajar en julio, Ujú. ¿vale? Tienes bastantes meses para juntar el dinero. Pero solamente con decir ya, o sea, hablas con tu papá o tus amigos, solamente que te puedan enviar el dinero para tú mostrar un pantallazo de eso y después lo devuelves Ya. y te dedicas a ahorrar, lo consigues. Porque Sí. solamente es mostrar una foto de tu cuenta bancaria con tu nombre y el número necesario, ¿vale? No necesitan nada más. Así que Pero aún así sí tienes que venir precavido con tienes que venir dinero. precavido, Sí, tienes que seguro. venir con no el se vengan dinero. sin dinero. No Sí. se vengan, no se arriesguen. No, Una no, cosa no. que te Menos- piden también es el seguro médico. He comprado seguros médicos súper baratos en Chile. Tengo la suerte, o la raja, como diría un chileno, Ujú. de no haberme enfermado todavía. Sí tienes que demostrar que tienes un seguro. tienes Eso sí a Tienes que tener un fuerza. seguro. Oye, espérate, y otra pregunta. O sea, ustedes, por ejemplo, que tienen un año de Working Holiday, si se quieren quedar ya ustedes ya para toda la vida, ¿pueden quedarse o tienen que regresar a su país Sí, para aplicar? Podemos Puedes quedarnos, hablar podemos con tu quedarnos. jefe. Ajá. Porque, a ver, en cada país tú puedes trabajar con un contrato de trabajo y optar a una visa de trabajo. La diferencia es que si tú partes con una Work and Holidays acá y quieres seguir en este país, ya tienes la ventaja de la persona que te va a contratar o que quiere seguir contratando, ya te conoce. Sabe cómo trabajas, sabe cómo eres, sabe tu puntualidad, sabe todo de ti. Ujú. Y es mucho más fácil que te haga los trámites. Es decir, ok, quiero que Raúl siga trabajando conmigo. Y después te dicen ya, te tienes que dar una respuesta de tal fecha a tal fecha, pero para tener esa respuesta tienes que estar, según lo que escuché, o lo que leí, no me acuerdo, tienes que estar un mes fuera del territorio... Sí, Europeo. Eso es- No, sueco. Ah, solo sueco. Ok. Solo sueco. Al O parecer sea, eso puedes es- estar en Dinamarca, puedes estar en el país que quieras. Y después de la resolución te dicen ya, continúa. Vuelves y ya sigues con lo mismo. al parecer Porque ellos si te ya tienes tu avisan. número, tu tarjeta, todo, continúas con tu vida normal. Por experiencia te lo digo, puedes trabajar en cualquier país, es solamente arriesgarte y si un día te levantas y quieres optar a algo, no pierdes nada. Puede ser un sí o un no y es súper simple. Y si te dicen que sí, genial. Si te dicen Ujú. que no, tampoco fue algo que esperaste toda tu vida para hacerlo, no. Solamente quisiste tomar el riesgo en un momento. O sea, cuando tú decidiste venir a Suecia, ¿qué fue lo primero que hiciste? En plan, buscar en internet y fue como, de, a ver, Claro. ¿cómo le hago para ir a Suecia? Claro, yo hice eso, Ujú. porque como estaba en España, estaba bien, me sentía cómodo, pero quería seguir mejorando personalmente y profesionalmente. Y vine acá porque un amigo me lo recomendó, me dijo, yo estoy acá, el país es genial, se gana buen dinero, puedes seguir practicando el idioma. Y vi todo lo que necesitaba y me vine. O sea, la Working Holiday es simple en sí para Es lo sacar. más simple que Sí, puedo es optar. simple. Y cada Ok. país tiene diferentes convenios. La de Australia igual es simple ahora, pero esta es muy simple. La Es de solamente Suecia. subir unos papeles, comprobar el dinero, tener el seguro médico, Exacto. tu pasaporte y... Entonces ya saben, o sea, igual si quieren venir a Suecia, no es tan complicado como parece, amigos, de verdad. O sea, es así, si ustedes son de Chile, ya saben aquí, ya tenemos los dos chilenos aquí, Working Holiday Visa es muy fácil para venir aquí a y es, Suecia. y es rico estar acá. A los que viven en Latinoamérica se van a dar cuenta
si es que llegan a venir o vienen acá, es súper rico sentirse seguro a las 3 de la mañana con tu celular, mirando WhatsApp, hablando con tu familia por teléfono. Es súper rico ir caminando a esa hora y sentirte seguro, como sin problemas, sin mirar atrás, como pucha, me pueden Me están robar. siguiendo, Ya, o exacto. lo que sea. Es Es rico, súper eso, seguro, es es muy rico. seguro. Acá todos somos iguales, incluso los inmigrantes. No porque soy chileno te van a mirar como, Es verdad. ¿qué hace en mi país? No. Y vengan siempre pensando positivo porque así las cosas les van a funcionar. Si se Exacto. vienen pensando negativo, siempre van a estar atrayendo esa negatividad y quizás les va a ir mal al principio. Mejor vengan positivos y de verdad los va a enriquecer. Me acordé de una frase de Mark Twain con eso. A ver, dila, échatela. Nadie Sácala. adquiere una visión amplia y generosa de la vida si se queda en una esquina de la tierra toda su vida. Ah, Pero es verdad, chicos, viajen, les va a Es ayudar buenísimo. mucho. Sí, uno puede notar que las personas son diferentes cuando viajan. Uno puede notar ese como ser humano que tenemos escondido dentro. Los viajeros que tenemos escondidos que adentro. cuando vivimos solo en esta esquina, como dice Raúl, lo tenemos guardado y jamás como lo sacamos. Pero cuando estamos afuera y somos viajeros y de verdad necesitamos ese amor que tu familia te da en tu país, lo necesitamos, pero nadie te lo da. Pero encuentras personas solo como por esa felicidad Como que estas. expeles, por esa Este felicidad tipo que de vas a personas expeler, conoces. encuentras personas como estos chicos y de verdad te Como el llenan. chinito que está durmiendo ahí. Sí, está Como nuestro durmiendo. amigo que está durmiendo. Luego se los vamos a mostrar, Sí, amigos. eso. Mateo, vente, saluda a la cámara. Mateo, ven a saludar Vente, a la cámara. saluda, Come on. ven. It's an Italian guy, so Yeah, he's look, from Italy. Look. Look, it's an Exactly. Italian guy. He's from Italy, okay? parla We're not italiano. kidding, we're not kidding. Hola, ¿De dónde eres? ¿De dove sei? soy italiano. En italiano. Ok, posso parlare italiano allora? Allora. Senza He duda. can tell us the experience of him in Stockholm. Yeah, What do you like there? Sweden? It's super cool, Sweden. Yeah. I mean, It's so cool. It's super cool. Yeah. I came here because my English sucks, and I have the same reason as this guy. Because I need to learn English. I mean, I start to learn these guys from Chile, also you from Mexico, and we just became amazing group. Yeah, like a family. We're Yeah. a family here actually. That's Wow. really good I actually. want to show you our family. Yeah. I have a picture. Fratello mío. This is our family here in Stockholm. Yeah. It's actually really hard when it's like winter, you know, and you don't have anybody. But yeah, now I have these guys and it's awesome actually. Yeah. Oh. We're gonna Y cry en now. serio nos queremos mucho. Falta el otro equipo, pero somos un grupo súper multicultural. Ay, Tenemos sí. México, Chile, Italia, Chile, Italia, México, Canadá, y- Suecia, No, Imagínense. chinos. Ah, sí, el chino italiano, exacto. Sí. exacto. Hemos conocido personas uruguayas, hemos conocido chicos por Alemania. ejemplo, alemanes. Sí, hay muchos, búlgaros. o sea, muchas nacionalidades aquí en Suecia que puedes conocer, así que también es muy multicultural. De Dubái también está De Shahar. Dubái, claro. Tenemos a Chartu de Dubái. O sea, la verdad es que viajar, ya sea a Suecia o a otro país, te abre las puertas del mundo y puedes conocer a muchas personas de otros lugares y eso te abre la mente demasiado. Y te da oportunidades también para viajar a otros países. Viaja yo ya sé más. a dónde ir, yo ya sé a dónde ir después, a O Italia, sea, a Milán Yes. y a Chile Australia también. Ya Michelle tiene una casa en muchos lugares del mundo, Sí. en muchos lugares de Chile. también. Valparaíso. Para visitar, sí. ¿A dónde? ¿Cómo se llama el festival que hacen ustedes de El música? Festival de Viña del Mar. Viña del Mar, yo quiero Viña del ir. Mar. Cuando empiezas a viajar, de verdad se vuelve súper adictivo. No es broma, muy Pero adictivo. chicos, háganlo, que nadie les diga no puedes hacerlo. Su familia a veces les va a decir no lo hagas porque me da miedo, porque mira cómo está el mundo. En todo el mundo nos puede pasar algo malo, pero Pero está en ti controlar tu Sí. futuro y lo que quieres hacer. O sea, pueden empezar no así como que yéndose hasta Australia, pero pueden empezar así cerca, igual, y ya pueden empezar a viajar. Busquen la opción de su país, de la persona que está viendo este video, Sí. independiente de donde sea, vea creo que no. tanto Work and Holidays o Work and Travel o opciones de hola, vivo acá, Google responde todo, es lo mejor. Sí. Hola, me gustaría vivir en tal país. Y eso te va a dar opciones. Busca, inténtalo. Y es algo que va a ser mejor para tu futuro, vas a abrir tu mente, quizás tenga otras oportunidades, quizás te puedas quedar viviendo en ese país, Ujú. salir del lugar donde estás, salir de tu zona de confort, ver algo nuevo o lo que sea. ¿Hace cuánto tiempo que no estás en Chile? El 19 de junio cumplí un año. Ajá. Un año. Así que voy a cumplir un año y quizá una semana o 2 semanas. Extraño un montón a mi familia. Si Obvio. ven esto, por favor,
Los extraño un montón. Yo sé que lo van a ver porque siempre les mando los videos. Todos extrañamos a nuestra familia, obviamente, eso seguro. Obviamente mi familia la extraño, tengo sobrinas pequeñas y todo, pero Pero lo que te da viajar claro, es lo que eso. te da a viajar es diferente. Y háganlo, de verdad. Si no, de verdad es que creo que se van a arrepentir más de no hacerlo que de hacerlo. Así que. Escuchen eso, de verdad, escuchen. Eso tienes exacto. que ponerlo 2 veces en el video. Exactamente, Repetir, exacto. repetir. No, y ustedes déjenos O en aquí en los algún bar. comentarios. Que, ay, hasta nos de hecho. sigan en ¿Quién le Instagram. gustó No, más, hasta de hecho él, yo o él? No, ay, pobre Okay, Mateo está como. Mateo don't understand nothing because No. he's speaking English or He speaks Italian. English and Italian. We met a lot of good people Yeah, and exactly. from everywhere. Ustedes pónganme aquí en los comentarios cuántos de ustedes están viviendo ahora mismo en Estocolmo, si están aquí para estudiar, para viajar, para trabajar, para lo que sea. Pónganme aquí en los comentarios abajito. Igual podemos hacer acá una reunión muy buena de todos Con los Negroni y viajeros. Silvino, seguro. Exacto, sí, eso estaría genial hacer acá una reunión muy buena. Y ya por fin también ustedes, si acaban de llegar o yo qué sé, o ya tienen tiempo aquí y no tienen amigos, podemos conocernos ahí y podemos ya tener más amigos, conocer a más gente, que eso yo creo que nos va a ayudar muchísimo para el invierno que ya va a Sí, entrar. Oh my God. pueden Italiano. poner los comentarios abajo y yo quizás a veces veo los comentarios y si veo alguna pregunta que es para algún chileno, la puedo responder, ningún problema. Y si Pongan eres aquí de otro, abajo y lo si eres que de otro sea. país también, te vamos a intentar ayudar Sí. claramente Exacto. con lo que sabemos o la Sí. base de nuestras experiencias. Cualquier pregunta que tengan o cualquier sugerencia de nuevos videos, pónganlo aquí abajo en los comentarios y ya haremos. Sugieran más algún videos. nuevo video con viajeros, chicos, y así lo Exactamente. podemos hacer y podemos invitar a todo el team que tenemos de Oh, muchos yes. países y quizás les Exacto. podemos hablar de nuestros países. Tenemos una sueca que es Sí. súper linda, así que también igual Matilda. pongan preguntas que quieren hacerle a suecos para que también ella pueda responder. Sí. Así que ustedes ya saben, amigos, pongan todo lo que quieran aquí abajo en los comentarios y lo vamos a leer. Y bueno, pues espero verlos en el siguiente video. Muchas gracias aquí a los invitados. Thank you very much, Mateo. Woo! Bye, chicos. See you Muchas guys. gracias y nos vemos en el Cuídense. siguiente videito, ¿vale? Y arréglense. Adiós. Adiós. Bye bye.